Saludos a todos y bienvenidos a este rinconcito donde hablamos de todo un poco y de cualquier cosa, pero particularmente de noticias de carácter de seguridad mundial y otras noticias internacionales. Comencemos. Hoy el señor Putin se va a molestar conmigo porque no me voy a concentrar en el conflicto de Israel, donde primero tocaremos otras noticias incluyendo el conflicto en Ucrania antes de tocar el tema de Israel. Como ustedes saben, Rusia ha estado ejerciendo presión para que culmine oficialmente la investigación sobre el sabotaje de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, donde al principio Rusia estaba acusando a los Estados Unidos por este sabotaje, y donde un reportero de los Estados Unidos sirvió como tonto útil alegando de que Estados Unidos y el país de Noruega en una operación militar conjunta causaron el sabotaje de estos gasoductos, alegando que tenía un solo informante secreto que le dio la información. Hoy este reportero terminará completamente desacreditado, ya que las investigaciones tienen como sospechosos a un posible grupo de ucranianos que alquilaron una embarcación y se alega que se encontraron residuos de explosivos en dicha embarcación. Esta investigación sigue en pie, y si la realidad fue que los responsables son un grupo de ucranianos, se pasaría a la segunda fase de la investigación sobre si este grupo es un grupo independiente o es un grupo ligado y obedeciendo órdenes del gobierno central de Ucrania para conducir operaciones de sabotaje en contra del invasor Rusia, porque también es conocido de que en esta guerra Ucrania ha tratado de afectar los gasoductos y los oleoductos rusos. Por otro lado, se reporta de otro incidente en los gasoductos que cruzan el mar Báltico, donde en este incidente que ocurrió o se detectó al principio de esta semana, cuando una tubería de gas que cruza este mar desde Estonia hasta Finlandia perdió la presión, indicando de que existía una ruptura en la tubería submarina, donde las investigaciones preliminares indican de que fue un acto deliberado por alguien que hasta ahora no ha sido identificado. Este gasoducto se conoce como el Baltic Connector, donde paralelo a este gasoducto transcurre un cable de comunicaciones. Y esta investigación apenas está comenzando. En otras noticias, los rusos acusan a los Estados Unidos de estar preparando una prueba nuclear en las zonas donde antes se llevaban a cabo estas pruebas en esa nación. Así que supongo que se refieren a las áreas cercanas a lo que conocemos como el Área 51, que son una serie de instalaciones gubernamentales secretas cercanas a la ciudad de Las Vegas, en Nevada, donde los rusos añadieron que no van a efectuar pruebas atómicas a menos que Estados Unidos comience con las suyas. La contestación del Departamento de Estado a las acusaciones de Rusia se limitaron a decir, y cito, «Este es otro esfuerzo inquietante de Moscú para incrementar los riesgos de una guerra nuclear y aumentar las tensiones asociadas a su guerra ilegal en Ucrania». Cierro la cita. Además agregó de que Estados Unidos no tiene absolutamente ningunos planes de abandonar el tratado del año 1992, que suspendió las pruebas nucleares en los Estados Unidos. El medio de noticias de Rusia, con el nombre TASS, publicó otra acusación dirigida al occidente, acusándolos de estar entrenando a saboteadores ucranianos para llevar ataques en facilidades de generación de energía en Rusia. En otras palabras, plantas nucleares de generación eléctrica. Esta acusación proviene del Servicio de Inteligencia del Exterior,
el SVR, o lo que se conocía antes como la KGB. Ellos alegan de que esta información ha sido confirmada y que los blancos de estos saboteadores, entrenados por el occidente, son la planta nuclear de Kursk, al sur de Moscú, la planta nuclear de Smolensk, al oeste de Moscú, y la planta nuclear ucraniana bajo el control de los rusos de Zaporizhia, en el centro de Ucrania. Con respecto al complejo nuclear de Zaporizhia, es bien conocido que desde que Rusia tomó el control de esa facilidad nuclear, ha estado acusando a los ucranianos, y los ucranianos a su vez han estado acusando a los rusos de que los rusos están planificando un acto de sabotaje y que los ucranianos están planificando un acto de sabotaje también, donde los observadores de las Naciones Unidas, de la Agencia Internacional Nuclear, hasta este momento no ha encontrado evidencia de estos actos de alegados sabotajes. Mientras el presidente Zelensky está visitando el Comando Central de la OTAN en Europa para solicitar suficiente armamento para su ejército durante el periodo de invierno, que se acerca rápidamente, el Departamento de la Defensa de Ucrania alega que eliminaron a 820 soldados rusos y que derribaron un avión de combate Su-25, donde también alegan que destruyeron varios sistemas de defensa aérea, 34 tanques, más 90 vehículos blindados y 18 sistemas de artillería. Entre los tanques destruidos están los modelos más recientes producidos por Rusia. Todavía no se ha informado si los tanques de fabricación en los Estados Unidos, los Abrams, han llegado al frente de batalla o si los mantienen en la retaguardia. Recuerde que siempre tenemos que dudar en la exactitud de estos números provenientes del Departamento de la Defensa de Ucrania, porque recordemos que nadie está auditando estos números y por lo tanto nadie está contando muertos en el campo de batalla. Así que todos estos números se basan en estimados a ojímetro o pueden ser estimados exagerados para proyectar un triunfo falso o para desalentar a los soldados rusos en el frente de batalla para que piensen de que están perdiendo la guerra. El consenso de los observadores internacionales es que el progreso en el frente de batalla continúa siendo lento. En cuanto a la presencia de cubanos en el campo de batalla, la semana pasada salió un reportaje donde era bien conocido en Cuba de que se le estaba ofreciendo a los cubanos un salario equivalente al salario de los soldados rusos y que estos cubanos viajaron a Rusia en pleno conocimiento de que estaban siendo contratados para batallar con el ejército ruso, donde muchos de ellos enviaban gran parte de su salario a sus familias en Cuba, que representaba el salario de varios años de trabajo bajo el gobierno cubano. En otras noticias, el gobierno de Noruega aprobó el envío por parte de una de sus compañías de la industria militar para que se le provea a Ucrania un sistema específicamente diseñado como defensa en contra de los drones tipo Shahed desarrollados por Irán, que están siendo utilizados casi diariamente para atacar objetivos dentro de Ucrania. En adición, otra medida tomada en contra del gobierno de Rusia es el respaldo por el gobierno de Bélgica de incluir en las sanciones contra Rusia el tráfico de los diamantes de su industria minera, donde se supone que Bélgica, que es el mayor negociante y distribuidor de diamantes, no compre más diamantes de Rusia.
Durante el día de ayer, el gobierno de Taiwán reveló el armamento que va a utilizar su nuevo submarino lanzado al mar, llamado el Hai-Kun. Este armamento nos revela de que este submarino no es, hasta este momento, un submarino construido para atacar dentro del territorio de China, utilizando misiles cruceros, sino que es un submarino para cazar y destruir la flota naval de China. El armamento seleccionado no es de fabricación de Taiwán. Por ende, en algún momento China va a expresar su furia dirigida a los Estados Unidos por haberle vendido torpedos MK-48 diseñados específicamente para partir por la mitad a navíos de guerra y submarinos, donde estos torpedos están en el grupo de los torpedos más avanzados producidos y utilizados por la Marina de Guerra de los Estados Unidos y ahora para la Marina de Guerra de Taiwán. En una parte del mundo olvidada por las noticias de primera plana de los principales periódicos, se reporta que se desató uno de los ataques más sangrientos bajo el apoyo de China en el país que conocemos como Burma, donde en un campamento de refugiados se hizo una operación militar donde fallecieron 29 refugiados, hombres, mujeres, ancianos y niños, donde la junta militar, como siempre, niega que sus soldados estén envueltos en estas masacres. Y ahora hablemos de lo que el presidente Vladimir Putin quiere que sea el tema principal en las redes sociales y en todos los noticieros del planeta, para que no se hable más de Ucrania. La noticia más importante que nos debe preocupar a todos es la actitud de por lo menos un miembro del Parlamento de Israel, donde este miembro es mujer y se llama Revital Tali Gottlieb. Como ustedes saben, en las noticias anteriores les mencioné de que hay comunicadores de radio y televisión en Rusia y algunos políticos que están impulsando el uso de armamento nuclear en Ucrania, donde también les mencioné muy recientemente que la editora en jefe del medio noticioso de propaganda ruso, RT, Margarita Simonyan, estaba solicitando una detonación nuclear sobre Siberia para demostrarle al mundo el poderío nuclear de Rusia. Pues ahora en Israel apareció este abogado que aparentemente comparte material genético con Margarita Simonyan, donde Tali Gottlieb, allegada a Netanyahu, pero crítica de su gobierno, está solicitando que se use la bomba Jericó, la bomba del fin del mundo de Israel, en contra de la Franja de Gaza, y que después de utilizar este armamento, que las tropas de Israel entren a esa región. Cuando hablamos de la bomba Jericó, se entiende a nivel internacional que estamos hablando de un misil con una cabeza nuclear. Lanzar un misil con una cabeza nuclear a la Franja de Gaza, en la costa del mar Mediterráneo, del sur-oeste de Israel, que solamente mide 4 millas de ancho y 25 millas de largo, es como realizar un autoataque a Israel, ya que el impacto de la detonación y la zona destruida incluiría territorio de Israel, donde además el fallout o la precipitación de los cielos de material radioactivo estaría cayendo sobre Israel, y dependiendo hacia dónde está soplando el viento, puede llegar a varios países de esa zona del mundo. Así que yo solo puedo decir que cada país tiene su propio grupo de imbéciles que quieren que este mundo llegue a su fin.
Voy a poner en la pantalla el área que sería destruida y afectada por una bomba de 350 kilotones en la Franja de Gaza, donde pueden apreciar cuánto territorio de Israel sería afectado por esta detonación. Supongo que pronto vamos a escuchar respuestas y críticas de la comunidad mundial con respecto a los comentarios de esta señora. En cuanto a lo que está sucediendo en la Franja de Gaza en estos momentos, es una repetición de lo que hemos visto en el pasado, donde el contraataque de Israel es desmedido. Porque durante todos estos años, la estrategia de Israel para tratar de frenar estos ataques por parte de grupos armados de la Franja de Gaza es, para dar un ejemplo sencillo, si tú me matas 100 de mis ciudadanos, yo voy a matar 1000 de tus ciudadanos. Así que la venganza de Israel es bien desproporcionada. Y en estos momentos, este contraataque, a mi entender, ya pasó o está pasando el punto de ser desproporcionada, abusiva, genocida, donde deben haber crímenes en contra de la humanidad en estos momentos por parte del gobierno de Israel. La dinámica que se está desatando en estos momentos es que el ejército de Israel identifica la zona o el edificio en la Franja de Gaza donde fueron disparados cohetes hacia Israel, contestando con misiles que destruyen el edificio completo o la comunidad completa del punto de origen de ese cohete. Y la dinámica del grupo de Hamas es simplemente que disparan los cohetes hacia Israel y salen huyendo antes de que lleguen los misiles de Israel. Quiero hacer una pausa para aclarar un asunto con respecto al grupo Hamas. Ellos obtuvieron una mayoría en las elecciones del Parlamento del año 2006 y en el año 2007 hicieron un golpe de Estado cancelando las elecciones. Así que las últimas elecciones en ese país fueron en el año 2006. Y el último presidente electo en el año 2004 fue el señor Abbas, que era líder del grupo Fatah, donde tampoco se han realizado nuevas elecciones, convirtiendo al señor Abbas en una especie de autócrata o dictador sin poder. O sea, que es una figurita en el gobierno de Palestina, porque él es parte, junto con Yasser Arafat, de las personas que lograron ante las Naciones Unidas que se reconociera que existe un pueblo llamado Palestina. Pero los verdaderos dictadores de la Franja de Gaza es Hamas. Y aparentemente el verdadero dictador de la Franja de Gaza se llama Ismail Haniyeh, que en estos momentos no está viviendo la tragedia que viven sus compatriotas, porque él está disfrutando de lo que está ocurriendo en Israel mirando la televisión y las redes sociales mientras se da un banquete celebrando con sus amigos desde su lujosa residencia en el país de Qatar. Y como saben, Qatar es un país que ha sido identificado como auspiciador de varios grupos terroristas como ISIS. También quiero añadir que yo sé que hay mapas que dicen que esa región del mundo se llama Palestina, pero ese mapa no refleja quiénes son los que vivían en esa región. Y ese mapa no refleja quién era el dueño de esa región. Por muchos siglos, esa región que en los mapas dice Palestina era suelo del Imperio Otomano, para después convertirse en suelo del Imperio Británico. Y podemos seguir viajando al pasado, cuando era suelo de los romanos. Así que siempre ha sido suelo
de otro imperio. Esa es la historia de esa parte del mundo. Usted puede escuchar a un catedrático hablar a favor de Palestina y escuchar a otro catedrático hablar a favor de Israel. Y los dos están correctos y los dos están errados. Porque la situación de esa zona es extremadamente complicada, con una crisis que nació hace siglos y que ya no se sabe dónde están los pies y dónde está la cabeza. Yo, con todas mis limitaciones, trato de entender esta situación de Israel, borrando los gobiernos y los grupos armados, donde veo una sociedad de israelitas que vivían en una zona de lo que en los mapas tiene el título de Palestina, que querían tener su propio país, su propio estado, similar o parecido a Nagorno-Karabaj en Azerbaiyán, a los kurdos, a Taiwán, a Tibet, a Kosovo, a Cataluña y a otras regiones con movimientos separatistas del mundo, que son de una etnia específica, que quieren tener su propio país soberano e independiente, donde en el caso de Israel, por cuestiones que entiendo que deben estar ligadas a la religión judía, protestante y católica, logró el apoyo internacional que no tienen las otras regiones separatistas para convertirse en un país soberano e independiente después de la Segunda Guerra Mundial. Así que desde ese punto de vista yo podría apoyar la independencia y la formación de un Estado de Israel soberano, de la misma forma que veo con buenos ojos que otras zonas del planeta, como las que mencioné, logren su soberanía. Pero en la práctica, cuando metemos en la fórmula la parte política y muchos otros factores más, se crean situaciones donde a uno le es difícil aprobar el comportamiento de Israel, porque ahora es Israel el que bloquea que exista un país llamado Palestina. Hablando lo que en estos momentos se reporta en el país de Israel, todavía hay cadáveres en el suelo, esparcidos por muchas partes, y se han encontrado infantes que han sido decapitados por Hamas, donde esto es cruel y despiadado, pero al mismo tiempo es cruel y despiadado pulverizar un edificio residencial repleto de ancianos, mujeres, niños e infantes en la franja de Gaza. Así que el cuadro de una mujer palestina llorando en la calle tratando de comprender por qué sus bebés tuvieron que pagar por las acciones de Hamas y de un misil lanzado por el ejército de Israel. Esto también no se puede justificar. Las muertes, que naturalmente son estimadas, ya llegan o sobrepasan los 3,000. Yo solo puedo opinar dentro de una visión miope, a miles de millas de Israel, con decenas de limitaciones, porque solamente puedo ver lo que presentan las noticias y fotografías que me llegan por las redes sociales, porque no soy testigo presencial de lo ocurrido en Israel y no he caminado entre los muertos y los desmembrados, los desfigurados, y a esta distancia no percibo el olor de la muerte, de la putrefacción de cadáveres humanos, para poder tener una idea más fiel a la realidad. Pero desde esta miopía trato de dar de buena fe mis mejores opiniones. Y como les mencioné durante las noticias anteriores, estos dos grupos que se están enfrentando, solamente mirando el siglo XXI, le han causado la muerte a miles de civiles inocentes. Y hoy no hay justificación ni para uno ni para el otro. Y a través de los siglos,
desde que un papa se le ocurrió la brillante idea de comenzar las cruzadas, posiblemente las muertes inocentes ascienden a millones por ese cantito de tierra que se llama Jerusalén, que se llama el Muro de los Lamentos, que se llama el antiguo Templo de Salomón y que se llama la Mezquita de Al-Aqsa. Tal vez lo que tenemos que hacer es crear una máquina del tiempo y debemos regresar al pasado, arrebatándole el control a los palestinos y a los israelitas de esa zona del mundo para que regrese a ser administrada por el Imperio Británico o por un imperio anterior donde existía la paz en esa región. Voy a terminar este tema diciendo de que el señor Andrew Álvarez en su exposición del martes dijo algo que, aunque suene descabellado, tiene algo de verdad. Y es lo siguiente, que nos debemos imaginar el escenario donde se aproveche este momento histórico para que China invada a Taiwán, Corea del Norte invada a Corea del Sur, Arabia Saudita invada a Yemen, la República de Belarus invada el oeste de Ucrania, donde los Estados Unidos simplemente no va a poder con ese empuje, con todas esas crisis simultáneamente. Ante esta situación en Israel y en la Franja de Gaza, los Emiratos Árabes se expresaron de forma muy peculiar. En vocabulario de la calle, lo que puedo decir es que lo que ellos indicaron es equivalente a decir que les importa un pepino angolo lo que pase en Israel y lo que pase en la Franja de Gaza, siempre y cuando los negocios no se afecten. En otros temas que no son bélicos, en la sección de noticias de la ciencia, quiero indicarle que la NASA está sorprendida de todo el material que pudo recobrar de la sonda que regresó del asteroide Bennu, donde aparentemente han encontrado elementos básicos utilizados en la evolución de la vida. Así que supongo que muchos astrobiólogos y astrofísicos comenzarán a teorizar si asteroides como Bennu tienen algún vínculo con la creación de la vida en la Tierra. Y estas fueron las noticias escogidas para las últimas 48 horas. Recomiende y comparta estos resúmenes noticiosos, porque es la fuerza que nos hace crecer. Gracias a los patrocinadores del canal por los Super Thanks y por hacerse miembro de nuestra zona privada, donde ya estoy preparando mi próxima charla. Me da un like y nos vemos en el próximo análisis de noticias. Hasta mañana.